Hermanos y hermanas, Padre, aquí estamos en el espacio de siempre, Iglesia de Actualidad. Hemos visto la semana pasada, ¿verdad? La gran noticia del fallecimiento del Papa. De una vez entraba, Padre, en el proceso ya de preparar todas las honras fúnebres y demás, y el llamado al cónclave, que tenemos además. Bueno, antes que nada, saludarles a todos ustedes por estar siempre atentos, sintonía con este programa Iglesia y Actualidad. De manera que estamos una vez más, en una entrega en este programa, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos concede y vamos a hablar del Evangelio, de todo lo concerniente a lo que está pasando en la iglesia, en Roma, en cuestión del cónclave que estamos ya preparando. Así es, y como todos saben, ya el día 7 se inicia el cónclave. Y así estaremos viendo en este interesante programa de esta semana, queridos hermanos, otras noticias interesantes. Por eso le decimos que quédense con nosotros en su programa Y, Iglesia y y Actualidad. actualidad. Queridos hermanos, la palabra de Dios anima, reaviva, edifica y transforma. Y qué mejor momento de recibir en el corazón, en el alma, en todo el ser, escuchar con atención esta palabra de Dios que nos tiene la iglesia, cada uno de nosotros. Adelante, Padre. Muy bien, el Evangelio correspondiente al tercer domingo de Pascua de Resurrección y es de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este Evangelio de San Juan en el capítulo 21, recordándoles que este Evangelio corresponde al tercer domingo de De Pascua Pascua. de Resurrección. Y como ustedes saben, después de la muerte de Jesús, Jesús resucitó y durante 40 días se quedó con ellos. Aparecía, se ocultaba, volvía y aparecía a los discípulos, a un grupo más grande, a los apóstoles, y de esta manera sucesivamente, recordándoles que la primera en experimentar este acto tan bello, ¿verdad? Que fue a María Magdalena, que se convirtió en la primera que anuncia el Evangelio. Y hoy hay algunas imágenes muy importantes que debemos reflexionar y que debemos sentirnos aludidos a ellas. Y este Evangelio del 21, del 1 al 19, vemos que Jesús se le aparece en torno al mar de Galilea o de Tiberíades. Y allí estaban Pedro, Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, los hermanos Zebedeos, ¿verdad? Y ellos, dice Pedro, que se iba a pescar. Los demás le acompañaron. Vamos contigo. Pero ¿qué sucede? Se pasaron la noche entera tirando la red y no encontraron nada. Quizás ya desalentados por no tener respuesta de lo que buscaban, ya se van. Y de repente aparece Jesús pidiéndole que si tienen pescado, porque vienen de la pesca, tienen algo de comer. Era el Señor que se le había aparecido y entonces no querían preguntar si era él o no, porque lo reconocieron, aunque también tenían alguna especie de duda, pero sí estaban sabiendo que Jesús estaba con ellos. Tienen algo de comer, no tenemos. Y ahí está la invitación que Jesús le hace. No tienen nada, pues echen la red a la derecha. La echaron y cogieron una redada de peces que necesitaron asistencia para poder llevarla a la tierra. Un mensaje inmediatamente aquí podemos ver cuando Jesús nos manda a algo y obedecemos, la respuesta no se deja esperar. Y esto sucedió con la pesca, pero esto también puede suceder con todo lo demás. Por eso tenemos que a veces cerrar el oído, cerrar los ojos, abrir el oído y ponernos en las manos del Señor para ver qué nos está comunicando el Señor. Y la respuesta es: ¿estoy yo obedeciendo al mandato del Señor? ¿O estoy simplemente, simple y llanamente haciendo lo que está en mi mente o lo que está en mi capricho? ¿O a lo mejor tomo decisiones y no pongo primero la oración? Es importante que obedezcamos a Dios. Y a veces Dios nos manda por caminos tenebrosos, pero el hecho de que andemos por caminos tenebrosos no significa que vamos a fracasar. Si vamos con Él, le obedecemos, nunca más fracasaremos. Por eso el pescado, ¿verdad? Asaron el pescado, dieron de comer y denle también a los demás de comer. Este signo, querido Felo, es alusivo al sacramento eucarístico, ¿verdad? Exactamente. La Eucaristía, ¿qué Ese tú? convite, Padre, al que estamos llamados y que el mismo que nos convoca, el mismo Cristo, Ujú. al banquete. Y miren, hermanos, Padre, me encantó mucho ese conocimiento, esa reflexión que usted hace. Pienso que con los elementos
fundamentales de esta palabra. Una palabra tan rica que nos Mucho trae contenido. mucho contenido, Padre. Y me llama la atención, siempre me llama la atención lo del asunto de la barca, Ujú, que siempre nosotros entendemos así, que hace referencia a la iglesia, ujú. hace referencia a la familia, hace referencia a la comunidad Felo, ¿y al mundo? y La exacto, gran barca, la gran, donde estamos todos navegando. claro. Y cuando se habla también de los 53 peces, ¿verdad? Pescado. Pescados, Sí. hace alusión, dicen algunos exégetas, que la gran diversidad de peces que hay en el mar, esto también como una simbología de decir que en la red de la iglesia caben todos. Están llamados los Ujú. judíos, están llamados los... Felo, para corregir, porque mucha gente nos está viendo, no son 53, sino Ah, 153. 150. 153. Exacto, que me 153. quedé chiquito. Recuérdate que necesitaron asistencia para poderlo Exacto, sacar. exacto. Padre, y otro elemento importante, Pedro negó a Jesús 3 veces Ujú. y fue él estando en ese rumbo de una brasa, de calentándose, y Jesús quiere revivir ese encuentro para que Pedro sane, Ujú. porque Él quiere que tú, que yo, que aquel, en la misión que tenemos, estemos sanos, porque sólo así podemos ser verdaderos testigos del amor misericordioso y compasivo de nuestro Dios. Ujú. Es una maravilla esta Y, palabra, y le Padre. dio a Pedro la La autoridad, encomienda la encomienda. de apacentar al rebaño. Exacto. Y 3 veces, me ama, me quiere, Señor, tú sabes quién soy yo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis Paciente. corderos. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos, como padres de familia, lo que son sacerdotes, los obispos y demás, de apacentar a quienes tenemos a nuestro Y lado cuando el Señor y nos ser dice un signo apacentar, vivo. ¿a qué se refiere más o menos? Cuidar, ¿Verdad? guiar, Sí, educar sí. y sobre todo Facilitarle la facilitarse. vida a los demás, no a complicársela, Que eso es muy como hay común. algunos que apacientan complicando la vida. Eso no es apacentar, No, eso es herir es herir. y ahuyentar el rebaño. Sí. Queridos hermanos, quisiéramos pasarnos todo este La programa. invitación final, sígueme. Sígueme. Esa invitación es para ti también eh, y para mí. Así nosotros, como ustedes también, estamos llamados a seguir al Señor, cueste lo que cueste, porque es un camino de aventura, pero es un camino verdaderamente que nos llena de alegría y de gozo. Vamos a hacer ahora una breve pausa, pero regresen con nosotros a su programa Iglesia y Ese- Actualidad. Gracias por seguir con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Padre, eh, hay una gran relación, hay un gran vínculo entre lo que reflexionamos en el bloque anterior con lo que está sucediendo y vamos a meditar en estos momentos. Cómo a Pedro le dice Jesús, sígueme. Y estamos en este tiempo tan maravilloso. Padre, muchas personas no han tenido la oportunidad de vivir cónclave, de vivir procesos de transición y demás. Nosotros tenemos el privilegio. A mí me ha tocado 2 veces. Y Padre, cómo podemos relacionar Pedro, ¿verdad? Jesús que llama a Pedro y ese Jesús que a pesar de que han pasado más de 2000 años, Él sigue llamando sucesores, sigue llamando a personas a dirigir su iglesia, a dirigir los destinos. Y Pedro era el puente y sigue siendo hoy en día el Papa, el puente. ¿Qué sentido se le da a esto del Papa? ¿Cuál es el llamado que tiene? ¿Cuál es la función del Papa en la iglesia? Muy bien, gracias, querido Felo. Es importante que este acontecimiento que estamos viviendo en un proceso de preparación al cónclave y, como tú señalabas,
el evangelio que proclamábamos ahorita, que trae la figura de Pedro, y entonces el Señor llamó a Pedro y le dio la encomienda de apacentar al El rebaño. rebaño. Pedro y el sumo pontífice, el Papa, guardan una relación muy estrecha, porque el Papa, querido Felo y querido público que nos está mirando, el Papa es el sucesor directo de Pedro. Recordemos que el sucesor de Pedro, el Pedro hace la función de puente, vicario de Cristo, representante en la tierra de Cristo, porque esta cabeza de la iglesia representa como la cabeza de la iglesia. Y recordemos que la iglesia, dice el apóstol Pablo, que es el cuerpo místico Místico de de Cristo. Cristo, donde la cabeza es Jesucristo. Así Y es. entonces en la tierra la iglesia está representada directamente por la cabeza visible, que es el Papa. Y entonces el Papa es el sucesor directo de Pedro, así, sucesor directo de Pedro. Hay una diferencia, querido Felo, entre Pedro, que era apóstol, la cabeza del cuerpo de los apóstoles, y los demás apóstoles. Recordemos que la iglesia tiene una fe apostólica. ¿Por qué? Exacto. Porque ellos se Porque encargaron de asentar el rebaño del Señor y transmitir la fe que el mismo Señor le ha encomendado. no se quedaron con ese tesoro. No se quedaron con ese tesoro. De hecho, la encomienda de ellos es transmitir el mensaje y que todo el mundo crea. Exacto. Entonces, hay una diferencia, pero entre Pedro y el Papa, que dijimos que el Papa, la diferencia es un obispo, pero es el que preside todo el cuerpo de la Todo el iglesia. rebaño. El obispo el Papa es el obispo de Roma. Así es. Pero en Roma tenemos la sede más importante o la sede principal de Así toda la iglesia. Y entonces él es el sucesor directo de Pedro. Recordemos que ahí donde está la Basílica de San Pedro, en el mismo altar, abajo está la tumba La tumba de Pedro, en lo que se llama la necrópoli. Okay. Y en la tumba de Pedro, encima de la tumba de Pedro, ahí fue que ¿cómo se llama? Constantino construyó la basílica. Y desde ese siglo cuarto, Oiga. y desde entonces la basílica ha estado ahí. Ahí mismo donde está claro que esa basílica que está ahí no se construyó en el siglo IV, sino que así es más moderna. ¿Y la tumba de Pablo está ahí también? De Pablo, Pablo. no. Pablo y Pedro murieron juntos ahí, pero Okay. la basílica de Pablo está más hacia abajo. Okay. Porque recuerda, yo dije un error, hice un error. Perdónenme, señores, me confundí. Pero Pedro no murió junto con Pablo. No, claro que no. Pablo viene después. Correcto. Recordemos que Pablo no conoció físicamente a Jesús. No. Directamente, Pablo vino después. Pero la basílica, la pregunta es, ¿dónde está la basílica de Pablo? Sí. Está en Roma, pero está en la parte baja del río Trastevere. Okay. En el Trastevere abajo está la basílica. El cuerpo de Pablo está en Roma, pero no está ahí mismo en la Plaza San Pedro. Qué bien, padre. Y bueno, desde Pedro y la sucesión que han venido en lo largo de todos estos siglos, ya van 266. Con este que se va a elegir sería el 267. Que eso es un dato importante, lo que significa, padre, que hay sucesión. Hay sucesión. Y hay continuidad de que la doctrina, ¿cómo le llaman? El magisterio, que se ha conservado íntegro. Correcto. Sin querer acentuar que a pesar de todo eso siempre ha habido dificultades. Hubo necesidad de concilios, hubo necesidad de concilios ecuménicos para conciliar, para ponerse de acuerdo y para debatir ciertos errores y herejías. Correcto. Como es el caso, padre, de este hombre, que hubo un momento en que tenía tantos seguidores tras de sí. Lefebvre. No, Lefebvre no, fue prácticamente en el primer concilio ecuménico. No. Estamos hablando el primer concilio ecuménico, del obispo está el Nicea, el 325. Ahora mismo no recuerdo los concilios más importantes, pero Arrio, tú dices. Arrio, el arrianismo. El arrianismo. Que fue combatido por el que estuvimos celebrando el viernes. Exacto, San Atanasio. San Atanasio combatió directamente el arrianismo. El arrianismo. Y también colaboró mucho para
el concilio. Sí, ese Sí, concilio que tú te refieres precisamente el concilio de Nicea. de Nicea. En el, Ok, en el de año Nicea. 300 y 325, pico. 325, donde se ataca el arrianismo, a los gnósticos y todas estas herejías para fundamentar y para hacer creer, no, para declarar la divinidad de Jesucristo. Exacto, porque decían que Jesús no tenía esa dimensión Sí, divina. pero Felo, en este tema que estamos Ajá. abordando y el tema de De Pedro, Pedro, los el papado. apóstoles, sí, hay una diferencia entre los demás apóstoles y los obispos, porque no hemos terminado esta parte. Ujú, Los obispos, todos los obispos que son ordenados con la sucesión apostólica, correcto. tú hablaste de eso, y nunca se ha cortado una Nunca. sucesión apostólica. ¿Por qué los obispos son ordenados válidamente? Cuando quien lo ordena tiene la ordenación de la sucesión apostólica. O sea, Oigan eso. Jesús instituyó a los 12 y a Pedro le dio la potestad. Entonces los apóstoles, además, A su vez, a su vez, instituyen transmitían. otros obispos y esos obispos van transmitiendo la misma, el mismo Y orden. los obispos hacen a su vez la función que tenían los Claro, apóstoles. por eso la ordenación viene de Jesucristo. Correcto. Y el que se ha saltado un paso de eso, entonces ese obispo O no tiene la sucesión apostólica. exacto, usted se ha saltado y el que ha sido excomulgado o el que se ha apartado de la sana doctrina Doctrina, o el que no reconoce la autoridad papal, eso no exacto. tiene legitimidad. No tiene legitimidad. Por eso, pero una idea importante que nos ha tocado decir, y es que el Papa es sucesor directo de Pedro. Correcto. Los obispos, todos los obispos, el Papa es obispo, pero los demás obispos son De sucesores los apóstoles. de los apóstoles, de Qué, los qué- demás qué apóstoles. bonito. Y el único sucesor directo de Pedro es el Papa. Es el Papa. Por eso tiene gran importancia el Papa en la Iglesia Católica, que es el que nos preside a todos en la caridad, y todos los obispos del mundo, de las distintas diócesis, y aún aquellos que están acompañando a la diócesis, ¿verdad? Los vicarios, ¿verdad? También guardan ese cuerpo común con la sede de Pedro y el Papa, en la comunión del Papa. Así es, padre. Y algunos se preguntarán, ¿por qué tiene que vivir el Papa en Roma? Bueno, yo creo que la respuesta está en lo que dijimos ahorita, porque la cabeza donde el Señor le dio a Pedro de apacentar a mi rebaño fue a Pedro que lo eligió, y la tumba de Pedro está en Roma. Exacto. Entonces eso es una razón. Y sus últimos años, Sí. pues lo vivió allá. Sí, Y ahí mismo fue que sufrió el martirio. exacto. Entonces Jesús no estaba en Roma en ese momento, pero Correcto. la encomienda que Jesús le da a Pedro y murió, hizo el martirio, sufrió su martirio en Roma, ahí se construyó esta iglesia, que hay que decirlo de paso, Felo, a donde está Roma hoy, eso es céntrico, pero antes era la periferia de Roma. Ok. Era la parte del otro lado del río, Del otro o la lado. periferia, Oh, Dios. porque los cristianos eran tirados a los Es animales, verdad, sí. a los animales y a los leones, ahí en el Panteón y todas esas cosas, y eran botados para allá. Era- Y a Pedro lo botaron para allá. Ahora no, ahora Y es después centro. que se convirtió el emperador, cristianismo. el monarca, Sí, el cristianismo asumió fuerza. asumió la fuerza. Y entonces ya ustedes saben lo que significa todo hoy, el cristianismo y Jesús. Padre, y bueno, a lo largo de estos 21 siglos, Padre, cuánta riqueza hemos tenido papas santos que verdaderamente pudieron, papas mártires, papas que dejaron su impronta y que hoy en día se recuerda con gran heroísmo y con mucha alegría. Quiere decir que el Espíritu Santo conduce esta barca, Esta porque barca. El primer papa fue mártir, exacto, Pedro. Pedro, Pero sobre todo ha habido muchos santos mártires. Muchos santos mártires. sobre todo los primeros de los primeros Sí, siglos, de los primeros que siglos. fue muy, Sí. muy difícil Sí, esos pero tiempos. la verdad que el cristianismo es una realidad histórica que permea la vida, la fe de toda la humanidad. Y Cristo vive en el corazón de nosotros, hombres y mujeres. Y la verdad que les invitamos para que ustedes oren por el Papa, por el sucesor, por ese que viene,
y más adelante vamos a seguir hablando de esto. Y como te decía, padre, la iglesia tiene una gran riqueza que es importante que nosotros los laicos exploremos. Ahí está el catecismo, ahí están los diferentes documentos papales, sínodos y demás, donde podemos ilustrarnos para tener las herramientas, padre, para poder defender nuestra fe y convertirnos en apologetas, ¿verdad? Pues sí, En apologetas, apologetas de defensores de la estos fe, tiempos. defensores de la fe. Pero antes, ¿verdad? Tenemos Y que amar. Ajá. busquen las, las páginas propias de la iglesia. Ok. No se dejen instruir por gente que tiene ideas malas. Así es, así es. Así, señores, con estas últimas palabras, vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Hay más. Gracias por continuar con nosotros en este programa Iglesia y Actualidad. Ya hemos visto toda la muerte del Papa, el sepelio, todo ese acontecimiento, la multitud de personas. Luego hemos visto, queridos hermanos, y esta convocatoria, que ya hubo la declaratoria de sede vacante, y ya la convocatoria que hay también para iniciar el cónclave para el día 7 de este mes de mayo, Este padre. miércoles Sí. 7. Y hay comienza. muchas cosas. Hay una novena también que se está llevando a cabo Sí. para orar. Ujú. La iglesia está invitando a todos los fieles Tú a sabes orar por que no se esta. puede abrir el cónclave mientras está en duelo. Entonces, Exacto. por eso se entierra el Papa, se le hacen las misas de duelo y ya se comienza a preparar Como debe ser. este momento para la elección del próximo Papa. De manera que, como tú has señalado, se ha declarado la sede vacante. Así Y es. eso es suficiente para que ya la iglesia se ponga con el grupo de los cardenales, que son 133, o sea, 133 Sí. que tienen votos para elegir el nuevo papa. Era 135, y entonces Ujú. habían 2 enfermos. Siempre algunos mueren. Otros están Hace en un una tiempito condición eran 115. correcto. Cuando yo creo que se eligió al Papa Francisco eran como 115. Ok. Y la edad límite son 80. de 80 para abajo. O sea, para tener acceso a votos, A voz y voto. voz y voto, hay que tener menos de 100 años. Bueno, padre, y ya usted dijo, se inicia con una Celebración una eucarística alusiva al Espíritu Santo en la capilla Sistina, Sistina. ¿verdad? Que es una capilla que está en el corazón de la Ciudad Vaticana. Esa capilla donde está bien pintada por el cuadro de Miguel Ángel, ¿verdad? Donde Wow. están. Ustedes han visto, señores, esa imagen que representa Dios y hombre, ese dedo que está así. Ah, sí. Eso está ahí en la Capilla Sistina. Eche homo. Exacto. No me recuerdo cómo se llama la imagen que tiene el dedo de Dios y el hombre, la unión, el Padre y el Hijo. Sí. Ahí en esa capilla, en el centro, porque antes se hacían en otras sedes, pero los medios de información, los periodistas, se filtraban muchas cosas. Y ustedes saben que eso históricamente ha sido muy secreto, cómo se elige el Santo Padre. Y padre, y bueno, ya hemos visto, se está ahora en esa etapa de preparación, los documentos, de hecho, vimos que estaban organizando hasta la chimenea por donde va a salir la fumata. Incluso ya está hasta el cardenal, que es el que va a decir, habemos papa. El cardenal que le llaman el protodiácono. ¿Cómo es? Protodiácono. Protodiácono, sí. Es importante, padre, porque la feligresía, no todo el tiempo tenemos esa oportunidad de vivir acontecimientos tan importantes como esto que está viviendo. Y en este siglo hemos tenido la oportunidad de elegir varios papas. Correcto. Vimos la muerte de Juan Pablo II, la elección de Benedicto XVI
después la muerte, bueno, no fue la muerte, sino la La renuncia, que renuncia, había pasado 700 años cuando un papa no había sede no vacante había por una sido, renuncia del wow, papa. Y pensábamos que Francisco en un momento, si no podía, iba a renunciar, pero no lo hizo, lo murió, mantuvo, se mantuvo. murió papa. Y nada, ahora tenemos la oportunidad de elegir a otro papa. Y es un momento histórico, bello, donde le invitamos a toda la feligresía a vivir en oración. Entonces, el próximo miércoles 7 se abre el cónclave. Se ¿Qué es el abre. cónclave? ¿Qué es el cónclave? Para que podamos entender. No es más que la preparación en la oración, en todo lo que es la logística de cómo se va a elegir al Santo Padre. Primero que todo, se abre con una Eucaristía, se invita a la oración y se involucra también a toda la comunidad para que participemos, estemos atentos. Y también se hacen invitaciones a personas ya de alta confianza, los secretarios que van a estar allí dentro. Y algo importante, querido Felo, y es que los cardenales que van a participar del cónclave tienen que hacer un juramento de fidelidad, Correcto. que las cosas que pasen allí, lo que se digan, yo me imagino que algún chisme o alguna palabra descompuesta pasará, son seres humanos Claro, y hay que claro. No, decirlo. es que no son muñecos Y quizás aparecen alguna tendencia, yo quiero que sea Felo, que salga como papa, pero el otro quiere que haya otra si tendencia soy yo padre, no, ni le hablo. y, y aparece, ya ustedes saben, para que no voten por este, no voten por Felo. Y hay tendencias, somos humanos, y eso Sí, ustedes saben que el Papa es un presidente, ¿verdad? Un presidente de Estado. exacto. Y es el presidente de Estado que tiene más relaciones en el mundo, que Correcto. guardamos relación directa con 183 estados. Óigame eso. Y yo creo Eso, que son 196 por todo, o 203 por ahí. ya ustedes saben la importancia que reviste eso. Y además estamos hablando, señores, de la Iglesia Católica, que tiene más de 1.200, 300 millones de Millones fieles de fieles en en el todo el mundo. mundo. Eh, O sea una que, parte importante, el 30% de la humanidad es, vamos a decir, asistida por la cabeza, el vicario de Cristo, que es el Papa. así es, padre. Y entonces, pero también hay algo que importante, mientras se está haciendo esas votaciones, el pueblo, como usted decía, se mantiene en oración, pero también siempre ha habido la tradición de que el pueblo se mantiene por ahí, En por la oración, plaza, en sí. Es expectativa. muy difícil que en la primera votación surja el Papa, Correcto. porque aunque todavía no se ha explicado cómo es el método de elección del Papa, pero todo el mundo sabe que son boletas Ajá. y que todo el mundo vota. Y en la primera votación tú sabes que los votos se van regando. Yo me imagino que en la segunda votación, el que no saque X cantidad de votos, ese sale de la boleta Exacto. y entonces van votando por las personas Se va que depurando. se van depurando, pero todos siguen votando. Pero entonces se Correcto. descartan algunos, si no saca tanto voto. Esas son elucubraciones, porque tú sabes que esas boletas, cuando se votan, se queman, Se queman. se queman. Y los cardenales que están ahí están obligados a guardar secreto. Claro. No pueden comunicar qué es lo que Si se se hace. llegase a ser padre, habría una excomunión, late sentencia, Exacto, late sentencia, que significa suspendido en el acto. hizo Suspendido el facto. acto. Y ellos saben, todavía no han suspendido a nadie No, así. no, gracias a Dios. Otra, La iglesia eh, da un gran un tan testimonio. gran testimonio. Y yo creo que no le luce a la iglesia después de tantos 2000 años, con una seriedad y con un legado moral y espiritual que nadie lo tiene en el mundo, para venir con disparate, con cositas que no le suman. No obstante, es bueno decir que esos cardenales son hombres humanos, llenos de pecados, llenos de debilidades, pero Dios está en medio de ellos, porque la fuerza Así del es. Espíritu Santo es quien les asiste, y a el Espíritu Santo que nosotros invocamos para que nos dé sabiduría y les dé sobre todo a esos cardenales sabiduría para que elijamos a un papa que demanda a la sociedad, a un papa que venga a representar a Cristo de una manera digna. Padre, y para los chicos y los jóvenes y los que no han tenido esa experiencia, que sepan, por ejemplo, que fumata, o sea, humo negro, es que todavía no hay definición. Y la blanca es que ya tenemos papa. Habemos Habemos papan. papa, es decir, que ya hay papa. Cuando surja eso, Qué primero alegría, la comunidad se entera, porque el humo negro
significa que hubo votación, pero no hubo pero resultado. no hubo resultado, Entonces tiran en la chimenea el humo negro. el humo Dice, negro. bueno, vieron la noticia, no hubo votación, pero no tenemos Y se papa. hacen otros escrutinios. Se hacen hasta otros dar con- escrutinios. Recordemos que es el miércoles que comienza, pero no es ese día necesariamente que se va a No. elegir el papa. A, Muy difícil que salga ese día. a veces pueden durar hasta 24 horas o más. Sí, varios en días. esas, Pueden durar varios días y hasta 4 o 5 votaciones. correcto. Sí, cuando se va apretando la cosa. Pero Entonces, la verdad es que siempre el Señor nos regala un papa. eso es así, Padre. Y la expectativa siempre que tienen los fieles, que desean, Padre, incluso la prensa amarillista, los medios de comunicación sensacionalista, que va a ser este, o que si va a ser un papa negro, o si tal, o si va a venir un radical, o va a venir un papa ortodoxo. ¿Qué nosotros necesitamos hoy en día, Padre? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, hay mucha prensa amarillista y esa prensa amarillista habla de conjeturas Ujú, y siempre muy morbosa así es. y también desorienta. La prensa amarillista no orienta, no edifica, sino que desorienta y siempre coge lo negativo de un tema para tergiversar. Ridiculizar. Nosotros, todo lo que podamos decir de dónde va a ser, no siempre es conjetura. Porque de la única manera que nosotros sabemos cuál es el que se eligió es cuando sale el humo blanco Blanco. y que hacen el anuncio en Habemos Papam. Pero yo no pierdo tiempo diciendo que va a salir de allí, que va a salir de acá, que es europeo, que es africano, que es latino o de América Latina. No, yo creo que nosotros nos toca esperar. Ya el Señor escogerá y suscitará el Espíritu Santo para que le dé la fuerza y el discernimiento a estos cardenales para que se elija. Y luego que se elija el Papa, pues seguimos. La Iglesia tiene ya 2000 años de experiencia Claro. y 200 ya, casi 270 Papa en la historia. Ah, sí, 267 sería. Y será el Exacto. 67. Así es que ya ustedes saben, nos toca orar y después de orar nos toca también prepararnos porque la misión sigue siendo la misma. ¿Cuál es la Correcto. misión de la iglesia? Hacer visible a Jesucristo, hacer presente el reino de Dios. Y nos toca esto en virtud de nuestro bautismo. Y nosotros somos parte de ese gran rebaño que la iglesia conduce ¿hacia dónde? Hacia la eternidad, Padre, hacia lo eterno, hacia lo sobrenatural. Y no nos vamos a quedar solamente en la vida natural. Nuestra aspiración es lo sobrenatural, tratando de vivir una vida en santidad, viviendo los sacramentos y unidos a esta iglesia en oración y fidelidad siempre. Vamos a hacer ahora una breve pausa, ¿verdad? Pero quédese con nosotros en su programa Iglesia Actualidad. Hermanos y hermanas, gracias por su fidelidad. Aquella abuelita, aquel jovencito, aquella señora, aquella ama de casa, ¿verdad, Padre? Aquel empleado público, privado, que siempre nos abordan por las calles. Gracias por su fidelidad y por mantener esta sintonía. Y todos aprendemos, porque ustedes, ay, que cuánto estamos aprendiendo, pero nosotros también detrás tenemos también que poner de nuestra parte y comenzar a leer, Padre, Sí. y vivir actualizado, como le invitamos a todos ustedes que vayan en esa tónica. Entonces los obispos, ya decíamos, están mandando a los fieles a intensificar, ¿verdad?, la oración por el cónclave en este marco, ¿verdad?, y en este momento tan importante de la vida de la iglesia, Padre. ¿Qué noticias sí, además de esto Sí. del cónclave tenemos? Bueno, quizá simple y llanamente la información que ya de una manera u otra la hemos dado. El próximo miércoles 7 Miércoles 7. comienza el cónclave de la iglesia y lo único que nos toca es orar y esperar.
Pero yo creo también, querido Mayo, Felo, que estamos iniciando el mes de mayo. El mes de una mayo fecha, tiene unas un fechas mes muy muy importantes porque el 1 de mayo siempre se conmemora el Día del Mundial trabajador. de los Trabajadores, ¿verdad? A raíz de todas las protestas que al final Reivindicaciones. del 1800, siglo XIX, surgieron allá en Chicago. Y ustedes saben que nosotros hoy tenemos 8 horas de trabajo, pero eso fue fruto de esas protestas que al final de ese siglo se lograron. Y a nivel mundial se celebra este día, menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos salió un poco afectado porque la revolución, sobre todo en la zona de Chicago, se dio allí. Y los primeros que protestaron fueron fusilados. Ay, mamás. Fueron fusilados. Y el Día del Trabajo se celebra en Estados Unidos en septiembre, Ok. también en Canadá. No sé si hay otros países que se celebra, pero de todas maneras comienza el mes de mayo con el Día Internacional de los Trabajadores. Es un mes muy importante porque todavía en el siglo XXI seguimos demandando de que los trabajadores tengan mejores salarios, sean tratados con más dignidad y que se extinga por completo lo que es la explotación, ¿verdad? Así es, padre. Y en eso había muchos abusos. La niñez era abusada, o sea, en, en los diferentes, ¿No? Y digamos, en los estado que hasta campos, 18 horas de trabajo seguidas una cosa y brutal. con un sueldo pírrico, a Que veces hasta por comida. exacto, y que estaba abolida la esclavitud, pero prácticamente era peor que la Sí, sí, esclavitud, sí, sí. porque tampoco tenían las ganancias que requería el trabajador. Pero queridos hermanos, y así Padre va avanzando, cuando vaya avanzando así el mes de mayo, ahí nos encontramos entonces con el día 7 que ya ustedes saben que hay el día 7 y que está pautado. A la vez, Padre, y el día 8 que nosotros los siervos celebramos en todas las casas, Ujú. aquí nacional y en otros La países muerte del del Padre padre Emiliano, que Emiliano fue un Tardif, día un día 8 8 y ahí se celebra la Eucaristía en y a raíz memoria de de eso su la película partido. el día 8 Que está, lo invitamos a todos los que no la han ido a A ver, ver, que vayan en familia, porque tiene un mensaje maravilloso bellísimo. para la Y cosas familia. reales que necesitamos hoy en la sociedad. Tú no Correcto. sabes todas las cosas que le presenta por ahí el Netflix y todo el cine por ahí que no tienen moral, muchas cosas malas que no debemos ver. Un cristiano, una persona con responsabilidad, hay mucho cine malo. Pero este es un cine de fe De y fe. basado en realidades y en acontecimientos que sucedieron, ¿verdad? Así que no son Que no inventos. son inventos, no son cuentos. Así que ya ustedes saben, eso como información, pero el mes de mayo sigue siendo un mes Oh, importante pero ¿y el porque día 13 que tenemos? Nuestra Señora de Ay, Fátima, ay, ay, ¿verdad? ay, ay. Nuestra Señora de Fátima, un día apoteósico. ¿Dónde es eso? En Lourdes. No, eso es Portugal. Portugal, querido. Portugal, Sí, sí. en Portugal se celebra el Día de Fátima, Son de la los grandes aparición lugares, padre, de los donde hay santuarios marianos más millones, grandes, ¿verdad? Donde millones. se apareció la Virgen María, A los tres pastorcitos. pastorcitos y habían pastorcitas también. Sí, estaba, Eran dos hembras y un varón. exacto, estaba Jacinta, Jacinta, ¿verdad? sí. Estaba el niño, que son santos los dos primeros, porque murieron muy Sí, jovencitos, hay una que siendo niños. murió recientemente, que tiene quizá menos de 12 años, la última que Sí, murió. esa es la Carmelita. Ujú. eh, Pero sobre todo, el mes de mayo es un mes, Lucía, exacto, Lucía. Lucía. El mes de mayo es un mes importante, sobre todo porque se celebra el Día de las Madres. ¡Ay! Plato En fuerte nuestro pueblo dominicano se celebra el último domingo de de mayo. mayo. Por ejemplo, en Estados Unidos, Puerto Rico, México, se celebra el segundo domingo de mayo. ¿Y el mes de María también, padre? El mes de María, precisamente porque el 31 de mayo se celebra el día de Nuestra Señora del Sagrado Es, Corazón. exacto, El 31 de el mayo, 31 de Día de la mayo. Virgen María. Y qué bonito, padre, que en el marco de todas estas celebraciones brilla con esplendor la madre. Sí. Y qué bueno, esa misma madre no, está, sabemos desde ya,
en medio de ese cónclave, en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio de las comunidades locales, queridos hermanos. La iglesia local aquí en República Dominicana y allá donde nos ven en los diferentes países, Padre. Este es un mes eminentemente mariano. Mariano. Y reforzando tu idea, querido Felo, quien se acoge con fe a la intercesión de nuestra Madre la Virgen, no se queda sin recompensa, Así es. no se queda sin su ayuda, pero tenemos que invocarla de corazón sincero, ¿verdad? Y hacer una devoción, hacer el Santo Rosario a la Virgen y también pedir por, como tú decías, por el cónclave, por toda la iglesia, para que el Señor también suscite en el corazón de este mundo y de esta iglesia pastores con olor Con olor a oveja, como decía el Papa Francisco, Ay, ¿verdad? sí. Que ya el Papa Francisco está descansando en la vida en Cristo, pero pastores con olor a oveja. Y cómo no también pedir por las demás vocaciones de la vida consagrada, Claro. tanto femenina como masculina. Como masculina. Pero Padre, sobre todo la vida diocesana, vocaciones para la iglesia, es lo tan- que pedimos. tantos jóvenes, Padre, que andan por ahí desorientados, sin rumbo, y que si abren su corazón, reciben una llamada, una vocación tan especial como la vida sacerdotal, la vida religiosa, Ujú. misionera y consagrada. Hay laicos consagrados Así también. es, así. Y los matrimonios también. ¿No? Y el consagrado con una consagración específica, pero a mí me gusta cuando se habla de consagrado, que si eres bautizado ya está consagrado. De verdad. Por el bautismo. Por en el virtud. bautismo. Mi consagración es doble, bautismal y al mismo tiempo sacerdotal, porque he recibido el orden del sacerdocio, que inmersido, pero lo recibo con alegría por gracia. Padre, y aunque es un poco triste y eso, mencionar que nuestro amigo Cañón, un feligrés de allá de larga data De la en los parroquia Jardines del Norte, de parroquia San San Mauricio, Mauricio Mártir. pues falleció el jueves. Y bueno, a Ricardo y a toda la familia y a toda la feligresía de San Mauricio, todo el que conoció esa alma tan buena, Mi tan querido noble, tan pésame alegre. a los familiares de nuestro Sí, querido Cañón, Cañón. ¿verdad? Se llamaba Mario, Mario, sí, sí, pero todo el mundo lo conoce como Cañón. como Cañón. Mi sentido pésame a toda la familia y una oración por este hermano nuestro, y nos ha dejado un legado de fe, de hombres de seriedad, de manera que nos unimos al dolor Así que es. embarga a la familia. Así es, queridos hermanos. Pero y estamos en otro orden, Ajá. también tenemos lluvias aquí en la República Sí, Dominicana, ha estado lloviendo en el interior del país, en la parte norte de nuestra de república. nuestra república. Y además de eso, padre, que como que hemos tenido un chancecito y la temperatura agradable. Todavía se mantienen Padre, hasta buenas. 22, el Santo Están Domingo, cambiando. 23. No, y algo que hace muchos años que no se veía, que llegaran a mayo, Sí. ¿verdad? Pero toda nuestra cuaresma fue en frescas y todavía el ambiente sigue fresco, aunque ya está cambiando porque ya en el día hace mucho calor. En el día, pero en la noche se duerme muchísimo. Sí, sí, en la noche se pone agradable, amanece bien. Ujú. muy Y agradable. eso es fruto de una vaguada, de un frente frío que está dejando muchas lluvias, caminos vecinales rotos, puentes y también afectando la agricultura también, sobre todo la parte que más produce. Sí, y ustedes saben que tradicionalmente, por muchos años, el mes de mayo ha llovido mucho, llueve mucho, Sí, antes con se mucha conocían las intensidad. aguas de mayo, el mes de mayo. Y aunque no lo mencionamos, pero recuérdate que en mayo era que se le vestía la cruz, Ok, el día de Santiago y Felipe, ¿verdad? El mes de mayo. De manera que damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos regala y aprovechar cada momento de la vida, ¿verdad? así es, padre, y mandarle un saludito a nuestra querida hermana Lusitania, Lusitania, que tiene continúa, dos programas que no vienen. sí, continúa de misión, padre, Está de es misión una ella, fuera del misionera, país. la mujer. Nuestro abrazo a la querida Lusitania. Queremos mandarle saludos también y pronta recuperación a nuestro querido padre Silvestre de la Cruz, que está Silvestre, allá en Cotuí. Silvestre, mi oración, te acompaño en el silencio día a día. Así es, y saludar también al padre Mario, saludar al padre Víctor, padre, sí, al padre Carles, nuestro amigo también, que ve el programa. Padre Ricardo Carles. Sí, Gustavo Gustavo Carles, mi Carles. hermano y amigo. Fue mi primer párroco.
Una escuela andante. Bien, pues entonces, Felo, vamos a terminar. Así es. Gracias a los muchachos que siempre detrás de cámara están asistiéndonos y acompañándonos, a Iván, ¿verdad? Y todos los demás, Sí, todo muchas el equipo gracias. de producción. Agradecemos siempre esta oportunidad que nos dan y el trato también que nos dan. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre. Y esa bendición la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios Bendiciones. les bendiga y nos vemos en la próxima. Así es.